Agradecer a la Confederación de Cámaras Empresariales nuevamente por la invitación y también saludar particularmente a la Asociación Rural del Uruguay por esta nueva edición de la Expo Prado, saludar al señor Presidente de la República, a la señora Vicepresidenta, además autoridades y a mis compañeros de panel. Este es un gobierno que ha enfrentado en estos 3 años y medio 4 adversidades relevantes, todas ellas totalmente ajenas a nuestra voluntad. Una pandemia que no ocurría desde hacía un siglo, los impactos globales de la invasión de Rusia a Ucrania, una sequía histórica y el impacto aún presente de las distorsiones de los precios de Argentina y sus efectos múltiples en la economía uruguaya. A pesar de todas estas adversidades, hoy tenemos un nivel de empleo con todos los indicadores por encima de los que existían cuando asumimos el gobierno. Incluso hay que ir a los datos de 2017 para encontrar resultados tan favorables. En los primeros 7 meses de este año se crearon en promedio 30.000 puestos de trabajo más con respecto a igual periodo del 2022. Es decir, que a mediados del 23 se han recuperado los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en los 3 años previos a la pandemia y además los 60.000 que cayeron en el año 2020 durante la pandemia. Estamos hablando que entre 2021, 2022 y lo que va del 23 se han creado 120.000 puestos de trabajo. La tasa de actividad, es decir, las personas que declaran estar trabajando o buscando trabajo, aumentó en los primeros 7 meses del 2023, alcanzando al 62.9%. Esta cifra es la más alta en comparación con los primeros semestres de los últimos años, desde el 2017 a la fecha. Lo mismo ocurre con la tasa de empleo, que alcanzó en el primer semestre del 2023 el 57.6%, que es la cifra más alta también desde el 2017. Con el dato más reciente de julio de este año, la tasa de empleo está aún más alta, alcanzando en ese mes el 58.6%, que es equivalente al primer semestre del 2016. Finalmente, la tasa de desempleo en julio del 2023 se ha ubicado en el 7,8%, que es más baja que la de julio del 22, también que la de julio del 19 y 2,7 puntos más baja que la de febrero del 2020. A pesar de estos resultados, algunos han querido cuestionar diciendo que el tema es la calidad de los empleos. Vamos a ver algunos indicadores correspondientes. Con respecto al subempleo, este continúa durante los primeros meses del 23, ubicándose en un rango entre el 8 y el 9%, lo que está dentro de los parámetros generales de los últimos años. De modo que no ha aumentado el número de personas que declaran estar trabajando menos de las horas que desearían hacerlo. Y la informalidad, otro indicador de precariedad en el trabajo, se ubica en un rango del 20 al 21%, muy por debajo de la informalidad que se registraba en los años previos a la pandemia, que era alrededor del 25%. Este indicador representa una mayor proporción de trabajadores con acceso a derechos, como subsidio por desempleo, subsidio por enfermedad y también la cobertura previsional. Es decir, tenemos más personas trabajando y además proporcionalmente son más los que tienen derechos protegidos por la seguridad social. Lo mismo pasa con las cifras en trabajadores en seguro de paro. Los números del primer semestre del 23 registran un promedio mensual más bajo que el promedio de los primeros semestres de los años anteriores, incluido el año 2019. Hay que ir a 2018 para encontrar un promedio mensual más bajo de trabajadores en seguro de paro durante el primer semestre. Y todos estos datos de empleo, a pesar de que los datos de empleo del litoral están directamente afectados por la situación argentina. Imagínense cómo serían
los datos generales si no tuviéramos el impacto de la competitividad con Argentina. A su vez, en materia de capacitación laboral, desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, se alcanzó en el año 22 a casi 50.000 trabajadores, lo que representa un 49% más que en 2021. Del total de personas capacitadas, más de 23.000 fueron del interior del país. La mitad de las personas capacitadas tenían entre 20 y 35 años y 2/3 de ellas eran mujeres. Y en materia de salarios, hoy podemos afirmar que en promedio, con los datos de julio de 2023, los principales analistas de nuestro medio señalan que el incremento del salario real promedio interanual se ha incrementado en un 4% y se ubica por encima de febrero del 20 y también por encima del promedio de 2019. O sea, que el promedio de los ingresos salariales ya ha superado los niveles del año previo a la pandemia. Pero además, con las pautas salariales de la 10ª ronda, se garantiza la recuperación completa para cada mesa de negociación. De modo que no solo el promedio del salario se recuperó, sino que se recuperará el poder adquisitivo de cada sector de actividad, con la única excepción del conjunto de trabajadores vinculados a los sectores pero muy afectados, como el turismo, que son alrededor del 5% del total, en donde el impacto ha sido no solo en el salario, sino también en la subsistencia de las propias empresas y, por lo tanto, la recuperación allí demorará un poco más. Por otra parte, el salario mínimo nacional, que es una referencia para la fijación de las remuneraciones de muchos trabajadores informales, aumentó en 2020 por encima de la inflación y en 2021 y 2022 aumentó en línea con la inflación, por lo que en ningún momento para quienes cobran el salario mínimo nacional ocurrió una caída de su poder adquisitivo. De esta forma se confirma el cumplimiento cabal del compromiso que asumimos hace 3 años, cuando en el medio de la pandemia no tuvimos otra alternativa que asumir una caída del poder adquisitivo del salario, pero dijimos que se recuperaría en el transcurso de este periodo de gobierno y aquí estamos diciendo cumplimos. Conviene, además, tener en cuenta algunos datos comparados, porque no vivimos en una burbuja. Tomando como referencia el informe presentado por la OIT sobre el año 2022, el salario promedio a nivel mundial en 2022 se redujo un 0,9% en el planeta entero. En América del Norte cayó un 3,2%, en América Latina un 1,7%, en Europa un 3,3%, mientras que en Uruguay en el año 2022 creció un 1%. Por otra parte, un informe de OCDE muestra que en 2022 31 de los 32 países de OCDE registraron una caída del poder adquisitivo del salario real y en el primer trimestre del 2023, en promedio, los países de la OCDE registran una caída de 3,8%, mientras Uruguay registra un aumento de 4%. Mientras tanto, en nuestro país el incremento del salario real sigue aumentando. Pero vayamos ahora a lo que yo llamo una política con mirada de mediano y largo plazo, es decir, las respuestas frente a los desafíos para un desarrollo sostenible. Vamos a destacar las líneas de trabajo que estamos dejando en funcionamiento para los próximos tiempos, más allá de este gobierno, porque además de resolver las urgencias que en esta cartera siempre implica dar respuestas inmediatas a demandas urgentes, un gobierno tiene que mirar lejos y trazar las políticas pensando en el presente, pero también en el futuro de nuestra gente. En primer lugar, hemos realizado cambios en materia de relaciones laborales y de negociación colectiva. Se sancionó la Ley 20.127, que establece el procedimiento para obtener el reconocimiento de la personería jurídica, tanto de organizaciones de trabajadores como de empleadores. Esta ley permite que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ser titulares de derechos y obligaciones civiles
y, por tanto, se hacen responsables jurídicamente por eventuales irregularidades que cometan. La existencia de la personería jurídica es un requisito para que estas organizaciones tengan derecho a acceder a información reservada y también para que se realice el descuento de la cuota gremial por planilla. En tal sentido, se crea un registro dentro del Ministerio de Trabajo que llevará los trámites de las personerías jurídicas regidas por la nueva ley. El registro estará vigente seguramente en el correr de este mes y será un instrumento adicional para otorgar garantías en las negociaciones entre las partes. Por otro lado, como bien decía el señor presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, se aprobó la Ley 20.145, que modifica diversos aspectos de la Ley de Negociación Colectiva para adecuarla a la normativa de la OIT. Como hemos dicho en diferentes oportunidades, no podemos aceptar que la OIT incluya a Uruguay entre aquellos países que violan la normativa laboral internacional. Esta nueva ley finalmente establece la adecuación de las reglas de la negociación colectiva a la normativa internacional, quedando pendiente un punto referido a la negociación salarial bipartita. En tal sentido, decimos que vamos a solicitar a la OIT su asistencia técnica para avanzar en la discusión y solución del tema pendiente, que como todos sabemos no es, por cierto, nada sencillo. Debemos destacar que todas estas iniciativas de cambios se realizaron cumpliendo con el paso previo de informar y escuchar a todos los actores sociales. Voy a incorporar algunas referencias que se hicieron en la intervención del señor presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Se habla de la necesidad de reconocer la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo en estos tiempos que estamos viviendo. Quiero decir al respecto que la ley de teletrabajo actualmente vigente lo reconoce al respecto del trabajo a distancia. Por supuesto que tendremos que seguir avanzando y analizando en el marco del diálogo social instrumentos que acompañen un cambio en el mundo del trabajo que implica un dinamismo particular y también una mayor flexibilidad en favor de las partes, de los empleadores y también, por cierto, de los trabajadores. Sobre la negociación atendiendo heterogeneidades, la negociación colectiva atendiendo heterogeneidades, quiero decir que este gobierno ha intentado incorporar algunas cosas. Recuerdo que en la 9ª ronda de Consejo de Salarios nuestras pautas incluían pautas diferenciales según tamaño de las empresas. Y en las actuales incorporamos la necesidad de que las partes vayan analizando si cada sector pertenece o no a bienes transables y no transables, en la perspectiva de que hay que establecer mecanismos de negociación diferenciales. Y en ese sentido también recordamos en las pautas presentadas este año que se atendiera la situación particular del litoral. Son ejemplos. En la mayor parte de los casos, hay que decirlo, las partes luego en el diálogo bipartito que corresponde no han reconocido o no han incluido estos cambios. Por lo tanto, no es solo un tema de que si el gobierno plantea o no plantea, sino es si las partes lo incorporan o no lo incorporan. Con respecto a los descuelgues, sin duda yo creo que es importante pensar, terminar de definir el camino para que los descuelgues sean de manera más razonablemente aceptable para las partes. Y finalmente, en materia de productividad, quiero anunciar que hemos iniciado un diálogo con los actores sociales para instalar algún grupo de trabajo que permita discutir en términos modernos y no solo entre las partes, trabajadores y empleadores, sino también otras miradas desde la academia, desde los especialistas, desde la mirada de las consultoras, para tratar de dar un debate que está pendiente hace muchos años y que en algún momento se intentó incorporar en la discusión entre las partes en la negociación colectiva y no fue incorporado por los propios actores. En segundo lugar, estamos construyendo ámbitos e instrumentos para mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de nuestros ciudadanos. Dimos aprobación a la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables,
Todos sabemos que hoy hay subsidios para los empleadores que contraten personas pertenecientes a colectivos particularmente afectados. No hemos alcanzado aún el nivel de utilización de este instrumento como nos hubiera gustado, pero seguimos trabajando en su difusión y promoción. Por otro lado, estamos construyendo el Sistema de Información del Mercado Laboral, el SIMEL, que el año pasado, a partir de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la OIT, ha quedado instrumentado. Está en este momento culminada su primera etapa. Esta semana hicimos la presentación con la participación por primera vez en la historia de una conjunción de datos cruzados entre el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo. Pero además de eso vamos a ir incorporando luego otros actores gubernamentales, pero también las universidades, los centros de estudio y todo lo que significa la producción de conocimiento del sector privado, con el objetivo de conectar de una forma más fluida la oferta y la demanda del empleo. En tercer lugar, hemos fortalecido también los mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores. Hemos aumentado de manera muy significativa el número de inspecciones, a pesar de las dificultades logísticas que implicó la pandemia, alcanzando en la actualidad a un número de empresas por año que representan alrededor de 100.000 trabajadores en cada una de las dos áreas de inspección. Pero además hemos impulsado un cambio histórico en el procedimiento administrativo de las inspecciones. Por primera vez, desde hace 50 años, se han modernizado las normas del proceso administrativo de las inspecciones, previendo la reducción de la duración de los trámites de manera muy significativa, sin afectar las normas del debido proceso y asegurando que las decisiones que deban adoptarse como resultado de las inspecciones tengan el trámite fluido y eficiente que deben tener para consagrar efectivamente los derechos de los ciudadanos a un proceso administrativo rápido y oportuno. Corresponde señalar que toda esta transformación que modifica el procedimiento establecido en los años 70 del siglo pasado se realizó en consulta con la OIT y con especialistas del derecho administrativo. Pero además acabamos de concluir por primera vez la elaboración de un plan de inspecciones, un Plan Nacional de Inspecciones. Este instrumento novedoso es un paso muy relevante para definir criterios objetivos y técnicos en la orientación de la inspección en los próximos años. En cuarto término, pero sin duda la respuesta más importante al mayor desafío para un desarrollo sostenible es sin duda la reciente aprobación de la reforma de la Seguridad Social. Una reforma necesaria que construye un futuro de sostenibilidad de las prestaciones previsionales para los próximos años, garantizando el futuro de nuestros jóvenes. Una reforma que promueve la equidad en cuanto su contenido permitirá elevar las jubilaciones más bajas a través de la instalación del complemento solidario, que establece la convergencia hacia un régimen previsional común, eliminando o reduciendo sustancialmente las diferencias y privilegios actualmente existentes, y que además incorpora el derecho al trabajo para todos los jubilados, lo que ya está vigente desde hace un mes. Pero también ha sido el resultado, y esto lo digo con particular énfasis, del proceso de participación más profundo y abarcativo en la historia del país sobre este tema. Se escuchó la voz de decenas y decenas de organizaciones y tuvimos instancias múltiples de participación de todos los partidos y los actores sociales para llegar al final a la aprobación del proyecto. Sobre la iniciativa plebiscitaria que acaba de aprobarse por el movimiento sindical en esta materia, simplemente diremos que en caso de concretarse, llevaría al país, y lo digo con total responsabilidad, al colapso del sistema previsional, incrementando de manera gigantesca el déficit ya muy elevado del sistema. Esta reforma que se propone va en sentido absolutamente opuesto a los objetivos que nuestro país debe asumir y que, por otra parte, todo el sistema político ha reconocido como necesario e imprescindible. Pero además afectaría un valor sustancial que distingue a nuestro país en el mundo, que es la certeza jurídica sobre los derechos de los ciudadanos, en la medida que confiscaría los ahorros de cientos de miles de uruguayos
que fueron recaudados y construidos año a año y mes a mes por el trabajo de los uruguayos. En el mismo sentido de responsabilidad política, en los próximos días enviaremos al Parlamento la reforma de 2 cajas paraestatales que están en una situación que heredamos de años anteriores, no generada en este gobierno, de grave e inminente crisis de viabilidad patrimonial. Me refiero a la caja bancaria y a la caja de profesionales. En síntesis, hemos recuperado el empleo y el poder adquisitivo del salario. Hemos aprobado la reforma del régimen previsional. Hemos construido instrumentos para apoyar el crecimiento del empleo y mejorar su accesibilidad. Hemos mejorado las normas de negociación colectiva y de las relaciones laborales y hemos definido instrumentos para fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores. Estos cambios están en línea con dar respuesta a los desafíos del desarrollo sostenible, pero sobre todo son cambios que se proyectan hacia el futuro y que trascienden un periodo de gobierno, dejando bases establecidas para el futuro próximo. Termino esta intervención con la misma frase que terminamos nuestra intervención de un año atrás. Nuestro país es hoy una referencia internacional por su estabilidad institucional, la certeza jurídica, el equilibrio económico, la capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo a un ritmo más rápido del que se pronosticaba, por haber expandido el gasto social de manera muy significativa para sostener a los más débiles, y agrego ahora, este año, por haber recuperado el poder adquisitivo del salario y también más rápido de lo que se esperaba, y haber aprobado una reforma previsional como garantía para los más jóvenes. Un buen gobierno no es el que piensa en las próximas elecciones, sino el que piensa en las próximas generaciones. Lo han dicho varios antes que yo, por cierto, y creo que este gobierno está honrando esa concepción. Muchas gracias.